tal como había planeado, quisiera hablarles en este día, en esta tarde, acerca de tres grandes cambios culturales y sus consecuencias. Cuando yo volví con mi familia, cuando volví con mi familia a Estados Unidos en el año 2005, el hermano Gardner Hall me sugirió que escuchara a un conocido apologista que tenía un programa por radio. Y me dijo, Jerry, escúchale. El hombre es muy inteligente y a lo mejor podrás aprender algunas cosas de él. No era miembro de la Iglesia del Señor, pero tenía mucho conocimiento acerca de la Biblia, acerca de Dios y como ustedes ya saben, un apologista trata de defender y explicar la fe en la existencia de Dios o por qué deberíamos creer en la Biblia como la palabra de Dios. También habla de la resurrección de Jesús de entre los muertos, las razones por las cuales deberíamos creer que Jesús en realidad vivió aquí en la tierra y que no solamente fue crucificado, sepultado, sino que también resucitó de entre los muertos. Un apólogo trata de defender la fe en Dios ante este mundo incrédulo. Entonces, a mí me gusta escuchar mensajes así, porque vivimos en un mundo muy incrédulo, por desgracia. Y entre otras cosas, muchas veces este apologista decía lo siguiente, y no se asusten por lo que dice, porque tiene algunas palabras grandes. Él decía, y repetía esta frase en varias ocasiones en sus mensajes, la secularización, la secularización ha llevado a una pérdida de vergüenza, la pluralización ha llevado a una pérdida de razón y la privatización ha llevado a una pérdida de sentido o significado. Voy a repetir una vez más lo que acabamos de leer. La secularización ha llevado a una pérdida de vergüenza. La pluralización ha llevado a una pérdida de razón y la privatización ha llevado a una pérdida de sentido o significado. Ahora, el objetivo de este estudio será ver cómo la palabra de Dios responde a estos cambios culturales y también vamos a tomar el tiempo para definir cada cambio y sus consecuencias, porque no solemos usar estas palabras secularización o pluralización o sí usamos a veces privatización, pero en este estudio, como ustedes verán, va a tener otro significado, un significado más religioso, si se puede decir de esa manera. Muy bien. Entonces, primero decía este apologista que la secularización ha llevado a una pérdida de vergüenza. ¿Y qué es lo que significa eso en realidad? ¿Qué es lo que quería decir con esa frase? Yo escuchaba esta frase varias veces en sus mensajes. En realidad no me ponía a pensar mucho en su significado, pero la secularización es cuando se quita a Dios de la esfera pública y la gente vive como si Dios no existiera. Esto en realidad es una buena definición de cómo son las muchas sociedades hoy en día. Muchas personas viven sus vidas diarias como si Dios no existiera. Dicen que creen en Dios. Muchos dicen que creen en la existencia de Dios. Oh, sí, yo tengo mucha fe. Pero su vida demuestra otra cosa. Viven como si no existiera. En otras palabras, son ateos prácticos. Dicen que creen en Dios, pero en la práctica viven como si no existiera. La secularización ha surtido un efecto muy negativo en Estados Unidos a través de los años. Y yo creo que las cosas que vamos a ver a continuación no solamente han afectado esta nación, sino también la nación donde usted vive.
La secularización es una cosa que ha afectado muchas naciones a través del mundo. La gente quiere eliminar a Dios de la esfera pública. Saben que cuando era niño muy pequeño, salió un fascículo de una revista muy importante aquí en Estados Unidos que se llama Time Magazine. Y en el año 66 salió la revista Time con esto en la portada. ¿Is God dead? No se preocupen, voy a compartir con ustedes la traducción al español. Y también salió en el año 2017 este título. ¿Is truth dead? Bueno, como pueden ver en la pantalla, esta revista en el año 66, durante la llamada revolución sexual en este país, cuando muchos se apartaban de Dios, cuando muchos dejaban de reunirse en las iglesias, muchos abandonaron la fe en Dios y en Cristo, la gente empezó a preguntar en ese tiempo de rebelión, ¿Dios está muerto? Y fíjense, años más tarde, en el año 2017, salió la revista Time, salió con la imagen que pueden ver en la portada, ¿la verdad está muerta? Hermanos, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias en la sociedad. Ustedes seguramente las están viendo en España, nosotros las estamos viendo aquí en Estados Unidos y los otros hermanos que se encuentran con nosotros en esta tarde, en este día o noche, también están viendo las mismas consecuencias de la secularización en sus propios países. La gente empieza a preguntarse, ¿Dios estará muerto? Y seguramente hay muchos que no lo hacen no dicen esto como pregunta, sino que lo dicen como una declaración, como una realidad. Dios está muerto y la verdad está muerta. La verdad no existe. Nosotros vivimos en una sociedad postmodernista. El postmodernismo es el rechazo de la verdad absoluta. La gente con una mentalidad postmodernista piensa que la verdad es relativa, que cada uno tiene su propia verdad. Yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. Y no importa si nos contradecimos, los dos podemos tener la razón. Eso es absolutamente ridículo, pero así piensan muchas personas hoy en día. Yo puedo decir que es negro y tú puedes decir que no es blanco y nos contradecimos, pero al mismo tiempo podemos tener la razón. Ese es el mundo en el cual vivimos hoy en día. La verdad se ha vuelto relativa, la verdad absoluta ya no existe. Y eso es lo que algunos afirman, pero no saben que se contradicen en realidad, porque la persona que dice que la verdad absoluta no existe, se está contradiciendo porque está presentando eso como una verdad absoluta. Si la verdad absoluta no existe, entonces lo que dice la persona tampoco es correcto, tampoco existe. ¿Entienden ese punto? La persona que dice que la verdad absoluta no existe se contradice porque quiere que creamos que lo que dice es una verdad absoluta. Este es el mundo en el cual vivimos gracias a la secularización. ¿Saben una cosa? Que en nuestra moneda aquí en Estados Unidos tenemos 4 palabras que se encuentran no solamente en los billetes, sino también en las monedas de metal. Y son las palabras "In God we trust". In God we trust. ¿Qué significa eso? Pues en Dios confiamos. ¿Saben que hay muchas personas en este país que quieren eliminar estas palabras de nuestra moneda? Desde hace años están luchando por ello. ¿Por qué? Por la secularización. Quieren quieren quitar a Dios de la esfera pública. Que Dios no tenga nada que ver con nuestro gobierno, que no tenga nada que ver con nuestras escuelas públicas.
por eso eliminaron la oración de las escuelas públicas hace años, que Dios no tenga nada que ver con nuestras monedas, con nuestra moneda. Ese es el mundo, este es el mundo en el cual vivimos hoy en día. Y saben una cosa, que quisiera mencionar algo muy importante, que a veces los predicadores, cuando hablamos de nuestro trabajo como predicadores, podemos referirnos también a nuestro trabajo secular. Saben ustedes que yo trabajo a tiempo parcial de intérprete médico. Yo predico, mi trabajo principal es la predicación del Evangelio y recibo ayuda de iglesias para que lo, lo puedo hacer. Pero para no ser una carga para las iglesias, también trabajo a tiempo parcial como intérprete médico. Y a veces decimos que eso es mi trabajo secular. Pero hace unos meses el hermano Jerko Difonis, el hermano chileno que ha estado con nosotros en otras ocasiones, que es ciego y sin embargo es prodigio de piano. Él vive aquí en Nueva Jersey, ahora está sacando su doctorado. Él decía y dice que nosotros tenemos que dejar de hacer esta distinción imaginaria entre el trabajo que hacemos como cristianos y nuestro trabajo secular. Y el punto de Jerko es que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. No podemos hacer esta separación imaginaria. Si tú eres carpintero para Dios. Si eres mecánico para Dios. Si eres cocinera para Dios. Entonces, dejemos de usar esa distinción entre lo que hacemos para Dios y lo secular. No, Dios tiene que estar en cada faceta de nuestra vida. Y ese es el punto. No hagamos más esta separación imaginaria. Entonces, hablando de la secularización, estamos diciendo que es el proceso por el cual la sociedad es cada vez menos influenciada por la autoridad religiosa o trascendente, que se refiere a lo que es más allá de lo meramente humano o material o divino. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? El apologista siempre decía que la secularización lleva a una pérdida de vergüenza. Y yo me preguntaba hace unos meses, ¿qué es lo que quería decir con eso? Porque lo había escuchado muchas veces a través de los años. La secularización ha llevado a una pérdida de vergüenza. Pues la respuesta es que conduce a la pérdida de vergüenza, porque sin Dios o sin un marco moral superior, más allá de nosotros, los límites morales cambian. Lo que antes producía culpa o remordimiento de conciencia ahora se descarta como algo anticuado. Déjeme, déjeme darles un ejemplo de esto. Yo recuerdo cuando era niño, yo nací en el estado de Luisiana, en Luisiana. Cuando tenía 5 años, mi familia y yo nos mudamos para Nueva Jersey, al noreste de Estados Unidos. Y yo recuerdo que cuando era niño, a veces nos enterábamos de dos personas que vivían juntos. Y estoy hablando de un varón y una mujer. En los años 70, o quizá los años finales de los años 60, nos enterábamos de una pareja que vivían juntos y veíamos eso como, eso no está bien, eso no está bien. Eso nos molestaba, teníamos problemas de conciencia. Y no les digo nada acerca de la homosexualidad. Todo el mundo sabía que existía, pero eso estaba en el ropero, ni siquiera queríamos hablar del tema. Era un tema tabú. Sabíamos que existía, pero era tan vergonzoso que ni siquiera queríamos sacar el tema. Hoy en día, cuando nos enteramos de una pareja que viven juntos, eso es normal, no pasa nada, vivimos en el 2025, eso está bien. Es bueno que lleguen a conocerse, a ver si son compatibles. Es bueno que vivan juntos durante un tiempo para ver si son compatibles en el sentido sexual. A lo mejor no les va bien, entonces tienen que separar.
Y es hoy en día muchas personas han aceptado eso como algo totalmente normal y aceptable. Y no solamente eso, la homosexualidad pasa lo mismo. ¿Saben ustedes que en este país, en Estados Unidos, y lo digo, para mí es vergonzoso y para mí es repugnante, pero se ha, se ha reservado un mes entero, el mes de junio, que es el mes del orgullo gay. Un mes entero que se dedica al orgullo homosexual. Y ahora se han vuelto tan orgullosos de eso que hay procesiones a través de Estados Unidos. Las personas van con sus banderas de arco iris, vestidas malamente. Hay algunos que van en algunas partes de Estados Unidos, siento decirles esto, pero en algunas partes creo que van en esas procesiones totalmente desnudos. ¿Cómo es que hemos llegado a un extremo tan feo? La secularización. Estamos hablando de cuando hay un esfuerzo por eliminar o por quitar a Dios de la esfera pública y la gente vive como si Dios no existiera. Eso es lo que pasó. Y hemos perdido la vergüenza de muchos pecados. La Biblia dice esto, pero y todo se remonta a cuando los hombres no honran a Dios, no le honran ni le dan gracias. Fíjense en lo que dice en la pantalla ahora, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Hoy en día, los cristianos, nosotros somos, según el mundo, nosotros somos los necios, somos los tontos, porque creemos en Dios y que creemos que Dios tiene que ver con cada faceta de nuestra vida. Nosotros somos los anticuados, somos los estúpidos, porque creemos en un libro que se escribió hace 2000 años. Ellos son los inteligentes. Y miren ustedes por dónde les ha llevado su inteligencia. El desastre que tenemos aquí en tantos países, matrimonios destrozados por completo, niños que ni siquiera saben su género, ni siquiera saben su sexo, que quieren cambiar sus cuerpos. Y para nosotros, para muchos hoy en día, eso es algo totalmente normal. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué la secularización ha llevado a la pérdida de vergüenza? Porque cuando no honramos a Dios como a Dios, cuando no le honramos en nuestras vidas diarias, cuando no les damos gracias, cuando queremos eliminarle de la esfera pública, eso nos va a llevar a una pérdida de vergüenza. Fíjense en el texto que leímos antes, que leyó nuestro hermano Juan García. Vamos a leerlo de nuevo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, y Pablo, fíjense, él escribía a gentiles que se dedicaban al pecado, vivían en el pecado antes de llegar a ser cristianos, estaban muertos, dice Efesios capítulo 2, el principio del capítulo, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero dice este texto aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su muerte, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí tenemos el proceso. Tenemos el proceso. Primero, uno no honra, volviendo para atrás, uno no honra a Dios como a Dios, ni le da gracias, elimina a Dios de la vida diaria, vive como si Dios no existiera. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Pues pierden toda sensibilidad, pierden el sentido de vergüenza. ¿Y qué es lo que viene después de eso?
llevarlo a la práctica, profundizarse en el pecado, vivir en el fango del pecado. Se entregaron a la lascivia, dice el texto. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra lascivia se refiere a no tener ningún freno moral. Eso es lo que significa, si recuerdo bien. Se refiere a no tener ningún freno en cuanto a la moralidad. ¿A quién le gusta manejar un carro, conducir un coche sin frenos? A nadie le gustaría experimentar eso, ¿verdad? Pero así es cuando nosotros perdemos la vergüenza, perdemos los frenos morales y podemos llegar a hacer cualquier cosa. Podemos cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo gracias a la secularización. Fíjense en lo que dijo Jeremías al pueblo judío. Ustedes a lo mejor se acuerdan que en el año 721 antes de Cristo, el pueblo de Israel, el reino del norte, las 10 tribus del norte, fueron llevadas al cautiverio asirio en el año 721 antes de Cristo. Aproximadamente 120 años más tarde, les tocó a las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín. Por desgracia, Judá y Benjamín no aprendieron la lección de su hermana mayor, el reino del norte. Ellos fueron llevados al cautiverio a causa de la idolatría. Vivían en la idolatría durante más de 200 años. Baal había llegado a ser el dios nacional de los israelitas. Vivían en el fango del pecado. Cometían con avidez toda clase de impureza, porque ellos habían perdido la sensibilidad, habían perdido la vergüenza. ¿Y qué pasó con Judá y Benjamín? Fueron por el mismo camino, por desgracia. No aprendieron de los errores de su hermana mayor, Israel. ¿Y qué es lo que dice el profeta Jeremías? El profeta a los que se habían quedado en Judá después del cautiverio babilónico, les dice, ¿se han avergonzado? Les hace una pregunta. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Ni siquiera supieron ruborizarse. La Reina Valera dice que ni aún saben tener vergüenza. Saben, hay una cosa bien fea que aprendí hace unos meses. No sé si ustedes lo sabían, pero la capital mundial de la pornografía está en Los Ángeles, California. La capital mundial de la pornografía. La pornografía mueve miles de millones de dólares. Y creo que la gran mayoría de esta porquería sale de este país, por desgracia. Bueno, ahora está en todos lugares. Pero les digo una cosa, que si nosotros pudiéramos entrar una máquina del tiempo y volver hacia atrás 60 años o aún menos, y si la gente estuviera expuesta a eso, sería un escándalo tremendo. Los productores de esa basura serían llevados a la cárcel, sin ninguna duda. Pero hoy en día, eso es normal, es aceptable. Si quieren hacerlo, todo el mundo es libre para hacer lo que quiera hacer. Y es así se están ganando el dinero. ¿Cómo es que una persona puede participar en esa clase de trabajo sin tener y hacerlo con avidez, con entusiasmo porque han perdido toda sensibilidad? Y por desgracia, muchas personas que ven eso a diario han perdido toda sensibilidad. Tenemos que tener mucho cuidado con los jóvenes, con los niños y con los teléfonos móviles, porque ellos también pueden perder toda sensibilidad. Saben que en este país, en los años 50, 50 o 60, había un programa de televisión que se llamaba Leave It to Beaver.
no sé cómo se podría traducir eso. Beaver era uno de los protagonistas del programa. Era un muchacho. Y eran dos muchachos, Wally y Beaver. Wally, dos muchachos, hermanos. Y vivían en una familia normal y corriente, una familia aquí en Estados Unidos. El programa en blanco y negro. Y saben, en un episodio, ellos piden, sin el conocimiento de sus padres, piden un cocodrilo o un caimán por correos, un cocodrilo vivo, chiquitito, pero no se le dijeron a sus padres. Y entonces cuando ese llegó por correo, se estaban preguntando, ¿dónde lo vamos a esconder? ¿Dónde podemos poner este caimán bebé? Y tomaron la decisión de poner el caimán chiquitito en la parte trasera del retrete, del toilet, en el tanque de agua. Pero ¿saben una cosa? Eso fue la primera vez en la historia de la televisión, la primera vez que mostraron parte de un retrete, de un váter, de un toilet, parte. Y estaban deliberando sobre eso. Tenían mucha discusión sobre eso. ¿Deberíamos mostrar eso en la televisión? Porque no queremos ofender la conciencia de nadie. ¿Saben? Se preocupaban por mostrar parte del tanque de un bate, de un toilet, de un retrete, porque no querían ofender. Eso fue en los años 50 aquí en Estados Unidos, 50 o 60. No querían ofender a nadie. Hoy en día, no solamente muestran el retrete, sino también a la persona sentada sobre el retrete, con el periódico abierto, diciendo chistes y muestran de todo. ¿Por qué? Porque hemos perdido toda sensibilidad. Hoy en día muchos no saben tener vergüenza. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación de la secularización es que sin Dios se pierde la vergüenza. El pecado se redefine como decisión personal. Hoy en día, las mujeres que están a favor del aborto, por ejemplo, en este país, saben que ellos tienen un lema. Dicen en inglés, My body, my choice. Mi cuerpo, mi decisión. O mi cuerpo, mi elección. Y lo dicen con mucho orgullo. Yo soy libre si quiero matar al ser humano que se está formando dentro de mi vientre. Es mi cuerpo, mi elección, mi decisión. Y hacen justo, ¿saben una cosa? Que un día cuando estaba trabajando en un sermón sobre el aborto, encontré la imagen de una mujer que tenía una camiseta puesta y una sonrisa grande en la boca, y la camiseta decía, tuve un aborto. Y estaba así con una sonrisa, tuve un aborto. ¿Cómo es que una persona que acaba de matar a un ser humano que se estaba formando dentro de su propio vientre, cómo puede matar a un ser humano y tener una sonrisa en la boca? Porque han perdido todo han perdido toda sensibilidad. Ese es el problema. Solo el temor del Señor puede restaurar la claridad moral. ¿Qué es lo que dice Proverbios capítulo 1, el versículo 7? Proverbios 1 y el versículo 7 dice así el escritor, probablemente Salomón, según lo que se cree: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, solamente con la ayuda de Dios podemos restaurar la claridad moral. ¿Saben? Hace unas semanas un predicador vino a una de las iglesias donde yo me congrego con mi familia, y en la clase bíblica él nos hizo la pregunta: ¿estaríamos dispuestos a morir por el evangelio? Y esa pregunta da que pensar. No sé si nos dijo que levantáramos la mano, no recuerdo, pero esa pregunta da que pensar. Pero ¿sabe una cosa? Un hermano, el hermano Yerko, saltó y dijo, fíjense en esto: en vez de esto deberíamos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a vivir por el evangelio? Usted y yo probablemente no vamos a morir por causa del evangelio. No nos van a matar,
no nos van a poner una bala en la nuca, no vamos a morir. Probablemente no vamos a morir por causa del evangelio. Hoy en día no estamos perseguidos a ese extent. Quizá en el futuro, pero lo que es más razonable es que tengamos que vivir por el evangelio. Y eso va en contra de la secularización. O sea, estoy hablando, así se nos aplica a nosotros. Nosotros tenemos que vivir como luces en un mundo secularizado. Y ese es el punto. Ahora, segundo punto, la pluralización ha llevado a una pérdida de razón. La pluralización ha llevado a una pérdida de razón. Y yo pensé, ¿qué significa eso? Eso es lo que decía muchas veces el apologista. Bueno, primero tenemos que definir la palabra pluralización. ¿Qué es lo que significa? Y tenemos más palabras grandes en la definición aquí. Significa proliferación de cosmovisiones, donde todas las verdades son válidas. Esto lleva a confusión y relativismo. Y ahora, ¿qué significa la palabra cosmovisiones? Porque estamos hablando de la proliferación, o sea, la expansión de cosmovisiones. La palabra cosmovisión o cosmovisiones significa formas de ver el mundo. Formas de ver el mundo. Nosotros vemos el mundo a través de las gafas, si podríamos decirlo de esta manera, las gafas del Nuevo Testamento. Así vemos los cristianos, vemos el mundo a través de las gafas de la Biblia. Así vemos el mundo. Otros usan otras cosas para ver el mundo. Y la palabra relativismo es la idea de que no existe una verdad absoluta, sino que cada persona puede tener su propia verdad. Antes les hablé acerca del postmodernismo. Eso es cuando la verdad absoluta pierde su fuerza según la forma de pensar de la gente y cada uno tiene su propia verdad. Entonces, la pluralización es, podríamos decir, la expansión de muchos grupos religiosos diferentes y que todo el mundo tiene la verdad, es que todas son válidas. Cada uno tiene su propia verdad. Hay muchos caminos que llevan a Roma. Hay muchos ríos que desembocan en el mar. Lo importante es creer en algo y ser sincero en lo que crees. No sé si ustedes lo saben, pero los hindúes, los, los que son del país de la India, tienen más de 300 millones de dioses. No exagero, más de 300 millones de dioses. Y ellos piensan que todos esos dioses son caminos válidos. Todos son verdad. Y yo leí hace unos años un artículo que fue escrito por alguien aquí en Estados Unidos hablando de los americanos, hablando de los estadounidenses. ¿Saben ustedes cómo se titulaba el artículo? Todos somos hindúes ahora. Y el artículo se refería a la mentalidad de muchos estadounidenses. Todos somos hindúes ahora. ¿Qué es lo que quiso decir el escritor del artículo con esas palabras? Que todos hemos adoptado, la gran mayoría de los estadounidenses, hemos adoptado la idea de que todos los caminos son válidos. No usamos la misma lógica cuando llevamos a alguien al aeropuerto, ¿verdad? Si alguien me dice que voy a ir a Madrid, por ejemplo. Alguien aquí me dice que tengo que hacer un viaje a Madrid. Yo no le voy a llevar al aeropuerto de Newark o al aeropuerto de La Guardia o JFK y decirle, mira, puede coger cualquiera de los aviones. No, Jerry, es el terminal 3. No, el terminal no importa. Yo sé que hay varios terminales, pero todos los aviones llevan a Madrid. ¿Quién usa esa lógica cuando viaja? Y sin embargo, usamos la misma lógica cuando se trata de lo más importante, llegar al cielo. Pero esa es la idea que hemos adoptado gracias a la pluralización, que hemos adoptado la idea de que todas las religiones, durante muchos años,
durante muchos años hemos oído aquí en este país, y hasta incluso lo habían puesto en las vallas publicitarias: asista usted a la iglesia de su preferencia, hablando de las diferentes denominaciones. Asista usted a la iglesia de su preferencia. No importa la iglesia que usted, donde usted quiere reunirse, lo importante es reunirse y ser sincero en lo que uno cree. La pluralización es el surgimiento de muchas cosmovisiones o estilos de vida y afirmaciones de verdad que coexisten dentro de la misma sociedad. Estas cosmovisiones, el budismo, el hinduismo, el islam, el cristianismo, etcétera, etcétera, se aceptan como formas igualmente válidas para conocer la verdad. Y, por desgracia, dice que la pluralización ha llevado a una pérdida de razón. Cuando nosotros tenemos esta forma de pensar, se deja de usar la razón, porque todo el mundo piensa que cada uno tiene la razón, cada uno tiene la verdad. Entonces se deja de debatir. No, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, los dos estamos bien, aunque nos contradicimos. Entonces por eso se pierde la razón. No se piensa bien. Y si ustedes no piensan que esto nos está afectando aquí en Estados Unidos, quisiera compartir con ustedes algo que tengo en mi Facebook. Y a lo mejor nuestro hermano Aldo Prado habrá visto esto, porque esto es una imagen que se ha levantado en el estado de Houston, Texas. Y nuestro hermano Aldo vive muy cerca de Houston, vive en Pasadena. Esta estatua tiene 90 pies de altura y es la tercera estatua más alta de Estados Unidos ahora. La primera es la Estatua de la Libertad. Hay otra estatua en el estado de Arkansas que se llama Christ of the Ozarks. Es una estatua de Cristo. Esa es la segunda estatua más alta. Y ahora la tercera estatua más alta de Estados Unidos es del señor Hanuman, el dios mono. No bromeo, el dios mono. Y ahí tenemos otra imagen de otra foto de esta imagen: 90 pies de altura. Probablemente ahora, hoy en día, se puede ver desde la carretera. ¿Por qué se ha hecho esto aquí en Estados Unidos? Porque hemos adoptado la idea, la mentalidad de que todas las religiones son válidas. Hemos abierto las puertas a toda clase de religión. El budismo, tengo entendido que uno de los templos budistas más grandes del mundo está en California. Y hoy en día, uno de los templos hindúes más grande del mundo, uno de los templos hindú más grandes del mundo, ahora está en Nueva Jersey, el estado en el cual vivo yo. ¿Por qué? Porque ya no quiero entrar en mucha polémica sobre esto, pero es entender mal lo que es la separación entre el Estado y la religión, el Estado y la Iglesia. Creo que los primeros padres que fundaron esta nación, lo que quisieron hacer en realidad, ellos no querían que ninguna denominación cristiana tuviera una influencia demasiado fuerte sobre el gobierno. No estaban diciendo con esa separación entre el Estado y la Iglesia que valen todas las cosmovisiones. No. Los primeros fundadores de esta nación no estaban pensando: el Islam también vale, el hinduismo también vale, entonces queremos dar una oportunidad a todas las religiones para que entren en este país, para que abran sus templos, sus mezquitas y todo. No, eso no fue la mentalidad de los fundadores de esta nación. Pero eso es lo que ha pasado gracias a la pluralización. Se deja de usar la razón para conocer la verdad porque cada uno la tiene. Jueces capítulo 21, versículo 25 dice que en el tiempo de los israelitas existía una mentalidad parecida. En realidad, yo les dije antes que en el reino del norte, donde estaban las 10 tribus del norte, Baal había llegado a ser el dios nacional de los israelitas. Y si ustedes quieren leer uno de los libros más vergonzosos de toda la Biblia, está en el libro
Uno de los capítulos más vergonzosos de toda la Biblia se encuentra en Jueces, Jueces capítulo 19. Y puede leer de una cosa tras otra de las cosas malísimas que hace. ¿Por qué? ¿Por qué habían llegado a eso? ¿Por qué se habían profundizado en el fango del pecado? Este versículo nos da la razón, la causa. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Hoy en día vivimos en un mundo muy confuso. Tal como les dije antes, hay muchas personas, muchos jóvenes que ni siquiera saben su género y están cambiando sus cuerpos, están quitando partes de sus cuerpos. Eso ocurre por la destrucción de la familia, por desgracia, porque en cada familia se necesita un padre y una madre. Y tienen que mostrar amor para con sus hijos y tienen que quedarse juntos y luchar por su matrimonio y luchar por sus familias. Pero hoy en día eso da igual. El 50% de los matrimonios aquí en Estados Unidos terminan en divorcio, 50% o más. Y si siempre hay peleas entre los padres, entre el padre y la madre, siempre hay peleas, los muchachos se crían con la idea de que la relación heterosexual no es deseable. No, no, yo he visto como mis padres se peleaban tanto y llegaron a divorciarse. Yo no quiero eso. Yo voy a buscar un hombre. Yo soy varón, voy a buscar un hombre. O una mujer dice, yo voy a buscar otra mujer porque la relación heterosexual no sirve. Y tenemos mucha confusión porque estamos siguiendo la sabiduría de este mundo, no la sabiduría que desciende de lo alto. La aplicación para nosotros, cuando la verdad se ve como algo relativa, el buen uso de la razón se desvanece. El tercer punto, la privatización ha llevado a una pérdida de sentido. ¿Qué significa esto? Pues la fe se reduce al ámbito privado sin relevancia pública o comunitaria. Estamos hablando de tres cosas, tres cambios culturales que están destrozando los países: la secularización, la pluralización y la privatización. ¿Qué es lo que dice la privatización? Que no, tu fe, ten tu fe para ti mismo. Ejerce tu fe en tu casa. No, no la traigas aquí afuera, en la calle. No, no, no. Ejerce tu fe en tu casa. No hables de tu fe en el trabajo. No, 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 no. Aquí no. No hables de tu fe en la escuela. No, 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 nada que ver. No hables de tu fe en el gobierno. No, no, no. En tu casa o en los confines del local de la iglesia. No la saques fuera. Eso es lo que el mundo nos está diciendo a nosotros. No la saques fuera. Tu fe es algo privado para ti mismo. No, nosotros no podemos vivir de esa manera, hermanos. Si somos cristianos de verdad, si somos seguidores de Cristo, no podemos dejar que eso pase con nosotros. Esto conduce a la pérdida de sentido, porque si la fe es solo personal, la palabra de Dios no tiene aplicación práctica a la vida diaria. ¿Entienden este punto? Si decimos que la fe tiene que ejercerse solamente en los confines de nuestra casa o en los confines del local de la iglesia, no sirve para la vida diaria. Y el mundo nos quiere callar la boca. El mundo quiere que nuestra fe sea algo privado. Pero fíjense lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5. Ustedes seguramente se acordarán de estos versículos. Ustedes son la luz. ¿De qué? ¿Son la luz de los que están reunidos en el local de la iglesia? ¿Ustedes son la luz en los confines, dentro de los confines de su casa? No. Ustedes son la luz del mundo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. No, nosotros no podemos dejar que nuestra fe sea privatizada. La gente cuando nosotros nos relacionamos con la gente del mundo, tiene que ver que tenemos a Dios en la boca y tenemos que mostrarles el ejemplo que concuerda con lo que se revela en la palabra.
Tiene que ver, la gente del mundo tiene que ver que Cristo vive en nosotros. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que la gente necesita ver. El rey Salomón, si en realidad él es el escritor de Eclesiastés, es cuestión de debate, pero yo creo que Salomón escribió este libro. El libro de Eclesiastés. Eclesiastés trata de un hombre en busca de verdadero significado para su vida. Y intenta darle sentido a su vida con la carrera, con las mujeres, con la bebida alcohólica, con el dinero, con el trabajo. Bueno, ustedes pueden leer acerca de esas cosas en el libro de Eclesiastés. Y al final de su libro, él dice la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Me gusta la forma en que la Reina Valera lo dice en Eclesiastés. Vamos a ver, Eclesiastés. A ver, Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. Él dice, porque esto es el todo del hombre. Cuando nosotros tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, eso no se aplica a una parte de nuestra vida. Y después ahí afuera, cuando estamos en el mundo, no tiene ninguna aplicación. Eso es lo que el mundo quiere que pensemos. No, no podemos dejar que nuestra fe se, se vuelva privatizada, porque lo que nosotros hacemos como cristianos es nuestro todo, es el todo del hombre. Por contraste, cuando la fe se esconde, se pierde su verdadero propósito, que todos conozcan a Dios. Muchas gracias, hermanos, por haberme escuchado en esta tarde. Sé que la lección ha sido un poco larga, pero terminamos con este pensamiento. Los cristianos somos llamados por el Evangelio a resistir la corriente del mundo con sus cambios culturales. La secularización, la secularización ha llevado a una pérdida de vergüenza. La pluralización ha llevado a una pérdida de razón. Y la última cosa que acabamos de ver, la privatización ha llevado a una pérdida de sentido. Nosotros tenemos que resistir esta corriente del mundo, hermanos. Dios tiene que ver con todo aspecto de nuestra vida. No podemos decir que Dios pertenece a nuestra vida cuando estamos con los hermanos, cuando estamos en nuestras casas, con nuestra familia. No. Gracias por su interés. Que Dios te bendiga.